Hola, ¿cómo les va? Soy el doctor Alejandro Lacelli, ¿sí? Estamos, no sé si cambiando la fisonomía de la página, pero estamos dando charlas más cortas de eventos que sucedieron, eventos que participé, ¿sí? Y es como que la gente lo ve, ¿sí? Y la gente nos sirve para todo lo que siempre hemos hablado. Voy a hablar de una falla en una intersección de mucho movimiento de gente en el barrio de Barracas, en las avenidas Monte de Oca y Martín García, ¿sí? Donde hubo un escape de gas, donde estaban en ese momento una cuadrilla de una empresa privada, tres operarios eh, trabajando en un pozo bastante confinado el pozo, y se refería hace varios días que había mucho olor a gas. ¿Sí? En ese mismo lugar, ¿sí? Cuando llegamos, estaban las tres personas, una persona ya era óbito y dos fueron derivadas al hospital Argerich, junto con el encargado del edificio y una persona que pasaba por el lugar. ¿Sí? Fíjense que al pasar por el lugar la persona, es que el área no era un área segura, ¿sí? Y pasó por el lugar y cayó automáticamente por la inhalación del gas. Lo que sucedió fue una fuerte explosión que conmovió toda esa mañana a los vecinos del barrio porteño ahí de Barracas. El estallido fue consecuencia de un importante escape de gas en un pozo ubicado en las intersecciones de las calles que le dije, Martín García y Montes de Oca, donde personal de la empresa terciarizada del gas estaba haciendo reparaciones. Para describir el lugar, era un edificio que estaba en la puerta, enfrente había una estación de servicio, era un lugar con bastantes riesgos. La expansión de los gases provocó que tres operarios fueran trasladados de urgencia al hospital Argerich. ¿Sí? Pese a los esfuerzos que se realizaron, yo estuve en el lugar, uno de ellos, de 51 años, solamente perdió la vida. La fuga fue controlada rápidamente, pero siempre en el ambiente se sentía ese leve, quedó con un leve olor a gas. Sin embargo, debido a su magnitud, se evacuaron, para que ustedes entiendan, 2 manzanas del lugar y un colegio que estaba a pocos metros. Además, recomendaron a los vecinos que se alejen de la zona y que se pueda terminar con las tareas de la emergencia que estaba sucediendo en esos momentos. Un bombero que estaba trabajando en ese lugar y con el cual charlé de algo, me informó que el problema se había originado por una válvula, ¿sí?, de pérdida del gas en un pozo confinado de no muchos metros. ¿Sí? Inicialmente se sintió un fuerte olor a gas, hasta que las primeras dotaciones que llegaron a Barraca arrojaron agua en el pozo. ¿Sí? Cuando, de acuerdo a lo que dijo en ese momento el director de Defensa Civil, que era un gran amigo, el problema se originó por una combustión de gas derivada del trabajo de los obreros sobre un caño en una de las veredas de la calle Montes de Oca. Después se informó que la falla empezó cuando los operarios estaban trabajando en la cañería de mediana presión que tenía, y no sabemos los motivos por los cuales hubo una fuga ni nada por el estilo, pero a raíz de los gases expandidos 3 trabajadores sufrieron paro cardiorrespiratorio. Cuando nosotros llegamos al lugar, nos informaron que era lo que estaba sucediendo, que había 3 personas totalmente con pérdida de conocimiento dentro del pozo. Cuando bajamos había un olor a gas importantísimo, y por lo tanto tomamos la decisión de no acercarnos hasta que la escena no sea segura. Todo esto era por los gases expandidos de los 3 trabajadores que sufrieron el paro cardiorrespiratorio. Una cuarta persona, que fue el encargado del edificio, también fue trasladada
con una crisis de nervios, pero con una inhalación, porque se colocó la saturometría y tenía una inhalación importante. Y hay versiones también que los vecinos que indicaban que otro porteño también tuvo que ser trasladado, y sí, fue trasladado a otro, y fue mucha gente por sus propios medios a la guardia del hospital Argerich. ¿Sí? Los vecinos y muchas ambulancias que estábamos con el operativo de defensa civil, queríamos llevarle tranquilidad, pero no había forma de llevarle la tranquilidad porque la pérdida de gas seguía existiendo. Una chica que trabajaba en una concesionaria de ahí de la zona se acercó, no al pozo, se acercó donde podíamos charlar con ella. Dijo que en el local de ella, a 50 metros, se sentía el olor a gas. La fuga fue en un pozo, ya le digo, que tendría que ver con un edificio en obra y hubo una explosión. Sin embargo, esta versión se contradecía automáticamente con lo que decía la empresa que se dedica al gas. Se trató de una empresa contratista que trabajaba en un caño de baja presión de 20 pulgadas. Yo no manejo, pero son los datos que tengo. ¿Sí? Los operarios, que eran 3, inhalaron ese gas y se intoxicaron. ¿Sí? Inhalación y después sí, intoxicación podemos hablar. ¿Sí? Porque medimos y todo, estaban con ciertos parámetros, ¿sí? Y automáticamente cuando llegaron al hospital ya se sabía que estaban intoxicados. Era un trabajo de rutina, que dicen que no hubo explosión, así que nos quedamos con esa situación que para nosotros verdaderamente no fue nada clara, ni nada que... nos quedó siempre boyando esa situación de la explosión. Sí, puedo asegurar que no había fuego ni nada por el estilo. Lo que pasó, dicen que fue un accidente, ya que se trataba solamente de un trabajo de rutina en la red de distribución, pero la gente del lugar decía que el escape de gas, el olor que se emanaba y todo era de hace días, y lo que nos demostró a nosotros automáticamente fue que esto no era que había sucedido en ese momento, sino que venía unos cuantos días para atrás. Un hebreo que se encontraba ahí trabajando frente al lugar de los hechos, enfrente, aseguró que saltó una válvula de gas, saltó y se comenzó con una explosión. Siempre la explosión quedó dando vueltas, pero yo puedo asegurar que cuando llegué al lugar no había signos de explosión. Ese hombre agarró y se acercó al pozo y sacaron a 2 de las personas que estaban para él desmayadas, y el otro quedó encerrado en el pozo. ¿Sí? El olor a gas era muy fuerte y ese señor después tuvo que ser derivado al hospital Argerich. Los estudiantes que se encontraban en el colegio que está cerca del lugar no fueron evacuados, cosa que no se compartía porque me parece que estaba muy cerca. Y por otro lado, hubo cortes preventivos en el edificio que está enfrente al pozo, ¿sí? La estación de servicio que estaba, y Defensa Civil pidieron a los vecinos cerrar las ventanas. Había varias contradicciones en la situación, porque cerrar ventanas y todo no es lo más correcto, sino es al revés. Tratamos de abrir para que todo se ventile, ¿sí? A pesar de que el olor a gas no venía dentro de los edificios, pero sí ingresaba. Entonces me parece que tener las ventanas cerradas y que entrara un poco de olor a gas por cualquier lugar los iba a comprometer. Bueno, esa es una historia que les quería contar, que siempre la nombro, ¿sí? De los lugares confinados donde pasó lo que pasó, y tuvimos que reanimar 2 pacientes. Uno no se pudo reanimar, los 2 pacientes fueron derivados al hospital Argerich y luego uno obitó en el nosocomio. Les mando un saludo grande y ya vendré con otras historias para que ustedes las escuchen de mi boca, porque estuve.